Bienvenidas todos y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo seguimos en este proyecto con mucho entusiasmo, trayéndoles nuevos temas sobre Chiapas, hablando sobre inclusive notas que hemos publicado en Chiapas Paralelo y que les estamos dando seguimiento tal vez por este formato un poco más amigable, un poco más no quiero decir moderno, pero sí como un poco más actualizado a las nuevas tendencias, ¿no? Todo el mundo escucha podcast ahorita, ¿no? Que se están volviendo súper famosos. Y recordarles a las personas que nos ven y que nos escuchan que este podcast también se ve y se escucha. Se puede ver a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV y ahí pueden encontrar pues todos los capítulos que hemos grabado. Hemos grabado sobre ciencia, sobre tecnología, sobre cultura, sobre temas sociales, temas coyunturales y el día de hoy es un tema ambiental, no sin antes recordarles que también estamos en plataformas como Spotify, como Apple Podcast, Google Podcast y ahí nos pueden escuchar como Inventario Chiapas y ahí nos encuentran. Y el día de hoy vamos a tener una buenísima conversación con un gran amigo ya de años. Hemos platicado mucho, lo he entrevistado mucho y hemos compartido hobby, ¿no? Con el tema de las arañas. Y es el fantástico biólogo Miguel Ángel García Villafuerte, un gran amigo, un hombre siempre muy ocupado, muy metódico. Miguel, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias Andrés por la invitación. Es para mí un placer poder estar aquí en tu podcast y compartir con tu público la información que tenemos. Exacto. Justo antes de iniciar estábamos hablando de que Miguel Ángel es el único paleoaracnólogo Paleoaracnólogo. Sí. ¿En Latinoamérica? Sí, prácticamente. Hay el tema de la paleoaracnología es muy poco conocido en realidad. A nivel mundial hay pocos investigadores que se dedican a trabajar como paleoaracnólogos, es decir, científicos, investigadores que se dedican a trabajar con arácnidos fosilizados, bien sea que estén fosilizados en ámbar, que estén fosilizados en roca, etcétera. Somos contaditos, quizás no alcanzan los dedos de las manos como para contarlos a todos, pero la intención y mi interés es precisamente que en la medida que nosotros vamos avanzando con las investigaciones, jóvenes investigadores se puedan unir a esto porque ya platicaremos, ¿verdad? Sí. Los descubrimientos que hemos realizado y que se han publicado a nivel internacional realmente son importantes, ¿no? En el conocimiento no solo de la actual biodiversidad, sino de la paleobiodiversidad, es decir, la diversidad de arañas que existió en el pasado y cómo eso conlleva un impacto en el presente. Claro. Miguel, vamos de atrás para adelante, ¿te parece? Muy bien. Como tú mencionabas, o sea, y lo decíamos, pues eres el único en Latinoamérica, pero para ser el único, o sea, mezclaste dos ciencias, ¿no? La paleontología y la aracnología. Pero, ¿cómo inicias, o sea, con esto? O sea, ¿cómo te interesas? Cuéntanos un poco. En un principio yo quería trabajar con algún animal que tuviese veneno, ¿no? Por eso me casé, ¿no es cierto? 2 veces. Me imagino. No. No, hombre. No, desde que estuve en el 4º semestre de la carrera de biología, estudié la licenciatura en la UNICACH, mi alma mater. Soy 100% unicachense. Entonces yo quería trabajar con algo que tuviese venenos y quería dedicarme a la herpetología, es decir, quería trabajar con serpientes. Tuve una mala experiencia por ahí. A ver, cuéntame. Sí, ¿Te mordió? No. Llegué a una institución esperando encontrar acción, salir a campo, pero bueno, me tenían llenando bases de datos únicamente y yo quería algo más. ¿Tú querías ir a campo? Quería ir a campo, trabajar en campo con los animales, aprender a manipularlos. Pero bueno, entonces me redireccioné, ¿no? Y ya por ahí, por el 6º semestre de la carrera, nos juntamos un grupo de amigos, le llamábamos en ese entonces el Spider Team. Muy bien. Sí, grandes amigos que los recuerdo con mucho cariño, Julio, Gilberto, Refugio. Nos unimos y empezamos a hacer salidas a campo a recolectar arañas actuales. Íbamos a Cañada Muñiz, íbamos ahí por Berriozábal y
Esto empezó como una especie de hobby, de interés, y que terminó siendo un tema de mi tesis de licenciatura, ¿no? Ujú. Entonces, poco a poco nos fuimos dando a conocer como los chavos que se interesan por las arañas. Y bueno, en la búsqueda me fui contactando con aracnólogos de diferentes partes en el mundo, porque aquí en Chiapas hay muy pocos aracnólogos también, ¿no? En Ecosur hay un par de aracnólogos. Aquí en Tuxtla, en algunas instituciones también hay dos, tres aracnólogos. Y bueno, en ese afán de descubrir más sobre la aracnología y específicamente sobre las arañas, pues me fui contactando con diferentes investigadores a nivel mundial. De tal manera que me fui haciendo de una biblioteca personalizada hasta que llegó un punto hablando del tema de que combinamos dos líneas, ¿no? Dentro de la biología, la paleontología y la aracnología. Después de que tuve la oportunidad de participar en diferentes congresos nacionales presentando como estudiante, ¿no? Los trabajos que realizábamos con este grupo de amigos, se me acerca un profesor que yo lo estimo mucho, el maestro Avendaño Gil. Sí. Creo que sí lo conoces, ¿verdad? Ujú, Javier sí, Avendaño sí, sí. Gil. Él fue mi profesor en la universidad. Y en una ocasión él se entera de que estoy trabajando con arañas actuales y me dice, oye Miguel, ahí en el museo, no habían abierto el museo todavía, tenemos unas piezas de ámbar con arañas fósiles, dije, oh, suena bastante interesante. Me invitó a revisar el material, yo quedé fascinado. Quedé fascinado sin saber mucho más del tema del ámbar, ¿no? Fue en el octavo semestre de la carrera, noveno semestre, cuando me empiezo a interesar más por el tema de la paleoaracnología. Me contacté con el doctor David Penny, que por cierto también en recorrido que tengo como investigador, como científico, le dediqué una nueva especie a él también. Fue, si no mal recuerdo, la segunda publicación que tuve como investigador. Me contacté con él estando en el octavo, noveno semestre de la carrera y tomé la oportunidad de estudiar una pieza chiquitita de una araña saltarina, de esas arañitas que inclusive en la actualidad nosotros tenemos en las casas, Las ¿no? famosísimas patonas. No, las famosísimas brincadoras. Ah, ya. Las Sí, arañitas, ya. las arañitas saltarinas. Y a partir de ahí, yo le agradezco mucho al doctor Javier Avendaño Gil por haberme invitado, porque ese fue como que el parteaguas, ¿no? A partir de ahí nace el paleoaracnólogo, ¿no? Aunque también en la actualidad me he dedicado a estudiar y a trabajar, escribir y describir nuevas especies de arañas actuales. Claro. Entonces, bueno, pues es lo que es, esa es la línea en la cual yo me enfoqué y actualmente soy como que especialista en ese Claro. grupo. Antes de avanzar y tal vez identificar, yo sí quisiera contar como... ya te había entrevistado como un par de veces y me acuerdo que una de las entrevistas que más me gustó hacer y que más me marcó, aunque fue muy simple el tema, Ajá. fue una vez que de repente te comenté y te pregunté, ¿por qué salen muas arañas cuando es temporada de lluvia? ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Estábamos claro allá sí. en el museo, ¿te Estábamos acuerdas, no? en el Museo de Paleontología. Y a mí me parece muy, muy importante este tipo de cuestiones porque no quisiera decirlo como conciencia ambiental o no sé, pero esa curiosidad que les puede suceder a todas las personas. Y aquí a mí se me hace muy importante, ¿sabes por qué? Porque el otro día estaba viendo que se salió, por ejemplo, una boa, ¿no? De Plan de Ayala, sí, ¿no? sí, O sea, sí, no sí. sé si lo viste, ¿no? O sea, Sí, sí. tenía como 3 metros, ¿no? Una amiga acaba de encontrar un alacrán, o sea, cuánta diversidad no se puede ver cuando de repente llueve, ¿no? Y yo me acuerdo que me acerqué a ti diciéndote, oye, ¿cómo me puedes explicar este fenómeno? No sé si nos explicas tú. O sea, yo lo tengo súper bien claro, inclusive tu respuesta lo he propagado como 2 o 3 veces así, pero es porque, ¿por qué me salen arañas? ¿Por qué siempre están en la esquina, no? Sí. Pero cuéntanos un poco, a ver. Mira, principalmente la temporada de lluvias, en parte, uno de los factores por los cuales se incrementa el número de individuos de arañas en los hogares es porque nos encontramos o se encuentran ellos en la temporada de reproducción para la mayoría de las especies, número uno, ¿no? Número dos,
muchas de las arañas que salen y que se meten a nuestros hogares, a veces son tarántulas, pequeñas, grandes, arañas que regularmente no tejen redes de diferentes familias, licócidos principalmente, que son las arañas conocidas como arañas lobos. Se llaman así porque cuando tú les alumbras, tienen dos ojos que sobresalen, ¿no? Principalmente se inundan sus madrigueras, se inundan las casitas donde ellas viven, y pues no les queda otra más que salir y buscar refugio en donde puedan, vamos a decirlo así, salvaguardarse de la lluvia, además de que vienen también en búsqueda de comida, vienen en búsqueda de alimento. Entonces, me imagino que eso es lo que te platiqué. Bueno, entonces ocurre algo bastante curioso, ¿no? El temor a estos bichos, ¿no? O a estos organismos. Cuando realmente en Chiapas específicamente contamos con actualmente 530 y tantas especies de arañas actuales. De todas esas 530 y tantas especies, solamente 2 o 3 podrían ser consideradas como de importancia médica, es decir, que el veneno puede ser nocivo para el ser humano en caso de que llegue a suceder una mordedura. Pero de las 500, el resto de las 530 y tantas especies que quedan son inofensivas, ¿no? La vez pasada me enviaron una fotografía por WhatsApp. Dice, oye, esta araña, y le digo, no la mates, ya la maté. Oye, pues, ¿para qué me mandas la foto? Para preguntarme si es venenosa o no es venenosa, si ya la mataste, ¿no? Sí. Pues resulta ser que la mayoría de las arañas tejedoras no son venenosas, a excepción de la famosa viuda negra, que es una cazadora nocturna. Yo la he visto, por ejemplo, he salido al parque, a algunos parques con uno de mis niños, y las veo debajo de las bancas, de las bancas. Ajá. O no son agresivas, ¿no? Porque hay mucha gente que les tiene temor por el hecho de que, son agresivas, ¿no? Ninguna araña piensa, te voy a morder, no. al contrario, ¿no? Huyen de nosotros, al menos las especies que tenemos en Chiapas. Hay algunas arañas que adoptan una posición defensiva, sí, principalmente las tarántulas, conocidas como megalomorfas, ¿no? Los megalomorfos levantan sus patitas, te enseñan sus colmillos de no te acerques. No necesariamente significa que sean venenosos, ¿no? O que su veneno sea mortal, pero adoptan esta posición precisamente como para intimidar a un posible depredador. Claro. Pero en general las arañas que tenemos aquí en el estado de Chiapas no son del todo agresivas o súper venenosas, ¿no? Claro. Yo también te podría aportar ahí ciertos temas, ¿no? O sea, en el hobby, porque yo tengo 3 tarántulas, ¿no? Sí, me hice muy fan de las tarántulas, de cómo son hermosas, ¿no? Y justo hay como una opinión muy dividida, ¿no? O sea, de que las que sí las manipulan y los que no los manipulan. Yo estoy dentro de los que no los manipulan, ¿no? Entonces, porque muchos mencionan no puedes manipular, o sea, sería incoherente, porque la única forma en de que una tarántula te muerda es que esté en contacto con tu piel. Claro. Entonces mencionan cómo tú te vas a exponer a una mordedura, aunque sea de una tarántula que no es de importancia médica, porque la estás estresando, ¿no? O sea, que es como que parte del hobby, ¿no? Y justo es algo que tú lo mencionabas muy importante, ¿no? De que pues las tarántulas, las pequeñas arañas o cualquier tipo de cuestiones siempre están en la esquina, en algunos, o sea, siempre están jugando su rol, ¿no? Comiendo insectos, lo que tú dices, ¿no? Y cómo justo también esta cultura pop, que lo podremos decir así de forma de grandes rasgos, las ha estigmatizado, ¿no? Pero yo, o sea, yo inclusive podría decir que las mordeduras por tarántulas son, no sé, mucho menos posibles que una mordedura de víbora, o sea, de serpiente, ¿no? O sea, por lo mismo que les menciono, ¿no? De que necesita estar en contacto con tu piel. Y ahora, son muy tímidas. Son muy tímidas. Las tarántulas son muy tímidas. Hasta podría decir que son bastante cariñosas. Me ha tocado ir a campo, por ejemplo. Hay tarántulas muy dóciles, las tomas, las dejas que se te suban por el brazo, las regresas al lugar en donde están. Hay otras que son escurridizas, huidizas, ¿no? Quizás
vamos a decir que lo más, un aspecto sobresaliente en la morfología de las tarántulas son los famosos pelos urticantes. Sí. O setas urticantes, no son realmente pelos, ¿no? Pero para llamarlos de alguna manera, que también es un mecanismo de defensa en donde si se ven ellas amenazadas, frotan sus patitas traseras con la colita y desprenden una cierta cantidad de sedas urticantes que al entrar en contacto con los ojos, con la piel, con la mucosa nasal o con la boca, pueden provocar una cierta urticaria, ¿no? Que ese es un tema también, un dato también importante, como para, bueno, solamente las voy a admirar de lejos, ¿no? Sí. Solo las aprecio de lejos porque puede ser o puede suceder el caso de que alguna persona sea, no sé, alérgico como algunas personas son alérgicas a las abejas, ¿no? Un shock anafiláctico. Imagínate, ¿no? Entonces, pues es mejor siempre admirar a la naturaleza un poquito así como que teniendo un cierto límite, ¿no? Claro. Y dentro del hobby, y creo que eso es como muy importante también, pues México tiene las mejores exponentes, ¿no? O sea, yo sigo todavía viajado, por ejemplo, con especies como la Brachypelma smithi, ¿no? O sea, los colores anaranjados, o sea... Sí, que algunas especies, ahora que hablas de la Brachypelma, cambió el nombre del género. Sí, Tlicotecal, ¿no? Sí. Entonces, cambia el género, pero siguen siendo igual. No, las especies siguen siendo las mismas. Pero... Y sigue siendo la misma belleza. Pero qué hermosas están. Todas ellas son hermosas. O sea, yo soy fan de las tarántulas. Pero bueno, después de dejar en claro que nos gustan mucho las tarántulas, entonces, ¿sigues haciendo tu investigación justo dentro del Museo de Paleontología? ¿Actualmente? No, o sea, en ese momento de tu carrera, ¿no? Y ahí viene algo más importante que sigue dando como algo que creo que se me hace algo bien valioso, ¿no? Chiapas tiene una producción constante o una producción visible a raíz del ámbar, ¿no? O sea, sí. Cuéntanos un poco, porque de por sí tú mencionabas, ¿no? Los hallazgos de arañas fosilizadas, pues, o sea, nos debemos de poner a pensar que son millones de años para que lleguen a ser fosilizadas, ¿no? Exactamente. Y de forma completa, ¿no? Exactamente. Ahora, que estés cercano a ti, o sea, ha de ser como, no una fortuna, sino que algo, el destino, lo que tú digas, ¿no? Y tú has ido mucho a Simojovel, que es desde justo donde ahí se produce mucho ámbar. Cuéntanos un poco del tema del ámbar. Ok, bueno, voy a hablar un poquito del tema del ámbar desde un punto de vista científico y su importancia, ¿no? Bueno, fíjate que parece ser que el ámbar es sobrevalorado o poco valorado. No, creo que es poco valorado. Yo considero que es poco valorado. Ahora que estoy en otros temas, además de la investigación, el ámbar es pobremente valorado por los chiapanecos. ¿Valorado que emocionalmente, monetariamente o cómo? No, creo que le dan solamente un valor artesanal. Ok. Ese es el punto, ¿no? O sea, como valor artesanal está muy, muy valuado, ¿no? Pero como valor histórico, paleontológico, muchos desconocen el tema y debido a eso no le dan el valor que corresponde al ámbar y a las inclusiones que tenemos también en el ámbar de Chiapas. Platicando con algunas personas, el dato de la edad del ámbar es desconocida, ¿no? O muy pocos saben de la edad que tiene el ámbar. En una escala geológica de tiempo, el ámbar es mucho más antigua que el ser humano. O sea, el ser humano aparece en un determinado tiempo dentro de la escala geológica, en la escala geológica del tiempo, y la producción de ámbar se da 23 millones de años atrás. O sea, ¿por qué digo 23 millones de años atrás? Porque esto está científicamente comprobado a través del uso de isótopos radioactivos por investigadores de la UNAM. Entonces, pensemos en el número 23 millones de años. O sea, no es como dar la vuelta a la esquina, ¿no? Sí. No es como
mi cumpleaños 45 que se acerca muy pronto, ¿no? O sea, 45 años, 50 años, 100 años. A veces nos admiramos de una persona vivió, mi abuela, por ejemplo, vivió 114 años, ¿no? Mi abuelo a los 90 y tantos años, ¿no? Y nos admiramos, ¿no? De personas tan longevas. Entonces, el ámbar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta, me fascina el ámbar, ¿no? En todos sus aspectos. Entonces, cuando portamos una pieza de ámbar, estamos portando con nosotros 23 millones de evidencia o una gotita de 23 millones de años de antigüedad. Mucha gente no conoce No ese... dimensiona, claro. Sí, no dimensiona eso. Es decir, esto estaba mucho más atrás, ¿no? Antes de la aparición del ser humano en la historia geológica del tiempo, ¿no? Claro. A eso me refiero, ¿no? En que si tenemos eso en cuenta, entonces el valor del ámbar se incrementa, ¿no? No solamente en un aspecto emocional, sentimental, cultural, de creencias, ¿no? Yo creo que ese punto es muy importante mencionarlo, porque no solamente coadyuva en el tema de las energías, ¿no? Como el mal de ojo, y otros aspectos más, ¿no? Entonces, en el ámbar mismo encontramos nosotros inclusiones fósiles y para que nosotros lleguemos a esto hay una historia, hay actores detrás de una piececita de ámbar. ¿Quiénes son estos actores? Pues las personas que viven en Simojobel de Allende. Yo digo las maravillosas y valientes personas que viven en Simojobel de Allende y principalmente los mineros, ¿no? La siguiente semana yo espero ir a Simojobel por algunos temas personales y uno de mis contactos en Simojobel me dice actualmente ahorita no están sacando ámbar por el tema de las lluvias. ¿Por qué? Porque entrar en una mina, Andrés, es... Sí, sofocante. Y en temporada de lluvia es peligroso. Es peligroso. Conozco a una amiga muy querida. Me había platicado que ha evidenciado, documentado casos en los cuales las minas se han derrumbado. Hay gente que ha quedado atrapada en las minas. Hay gente que ha muerto, ¿no? A causa de esa actividad. Y yo creo que es también un punto muy interesante, ¿no? A considerar y a concientizarnos, ¿no? Sobre el tema del valor del ámbar, ¿no? Porque no es solamente de que alguien va, lo toma de algún lugar, aquí está el ámbar, no es así el asunto, ¿no? Tuve la oportunidad de estar dentro de las minas. Las condiciones en las cuales ellos trabajan son bastante pobres. Sí, son bastante... sacan el ámbar, extraen el ámbar. Hay veces que trabajan horas y horas escarbando y a veces no encuentran nada. A veces que tienen la fortuna de encontrar una veta y extraen esa veta y entonces, bueno, ya tienen la fortuna de poder vender, ¿no? ese material a los ambareros y los ambareros a los artesanos y los artesanos pues hacen estas maravillosas esculturas que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, de alguna manera Chiapas tenemos la fortuna, ¿no? De que en el estado de Chiapas tengamos minas tan importantes como las que se encuentran en Simojobel de Allende. Hay ámbar en otras partes de México, sí, por ejemplo Baja California, por ejemplo, si no mal recuerdo, Chihuahua también, pero no se ha encontrado la misma cantidad de ámbar que tenemos aquí en el estado de Chiapas. Fíjate, haciendo un poquito de historia, ¿no? Me voy a redireccionar un poquito con los fósiles, ¿no? Los primeros fósiles son descubiertos en 1950, que fueron una abeja y un escarabajo. Fueron publicados y de 1950 a la fecha, imagínate la cantidad de material que se ha extraído y también, debo de mencionarlo, la cantidad de material que se ha ido, ¿no? fuera del estado, ¿no? En esa necesidad de los mineros, de los ambareros, de los artesanos, no sé, kilos y kilos de ámbar se han ido al extranjero, a colecciones particulares o a colecciones científicas
reconocidas mundialmente, pero finalmente se encuentran en el extranjero. Entonces, como investigador, como científico, como amante de mi estado, como amante de las riquezas naturales del estado, pues este punto sí resulta algo preocupante, ¿no? Claro. Toda vez que, por ejemplo, la doctora Del Carpio, que es una amiga socióloga que ha trabajado con mineros, con ambareros, no solamente en Simojovel, sino también en República Dominicana, y tiene una cantidad de información que igual en su momento, si anda por aquí, podrías invitarla. Qué ¿no? bueno, ojalá que venga. Te podría dar esa parte, ¿no? de información que yo no domino, ¿no? Pero me ha compartido algo del trabajo que he realizado con los mineros en Simojovel, y ella, al igual que muchos de nosotros como investigadores, como seres humanos, ¿no? Porque primeramente, antes de ser biólogo, antes de ser investigador, pues somos seres humanos, ¿no? Nos interesa también esa parte, ¿no? No solamente el aspecto científico, por eso te decía hace un momento que detrás de una pieza de ámbar se encuentran actores silenciosos. ¿Y quiénes son esos actores? Pues los mineros, los ambareros, los artesanos. Al estar en contacto con ellos, pues sí, sabemos y nos enteramos de las necesidades que se encuentran en cada una de las localidades, de las problemáticas, ¿no? internas, ¿no? dentro de cada una de las comunidades, que a veces uno como investigador en solitario pues no puede Claro. resolver, ¿no? Más que también venimos a ser como observadores del aspecto, tratando de ayudar en algunos aspectos. Lo que yo en ocasiones hago en los artículos que publico es siempre dar el reconocimiento, ¿no? a estas personas en la sección de agradecimientos, que sepan, ¿no? que hay detrás de la investigación personas que inclusive arriesgan sus vidas por extraer esta resina fosilizada. Yo te cuento una muy buena, alguna vez fue bien chistoso que me lo contaron, porque eso te habla de cómo estamos catalogando el ámbar, ¿no? O sea, me acuerdo una vez que me dijo una amiga que el ámbar era miel congelada. Me dice, es que el ámbar ya ves que tiene ese color. Por el color, ¿no? Por el color, ¿no? O sea, de repente me dice, es que el ámbar, ¿sabes cómo lo hacen? Una vez me dijo, sí, es que congelan la miel. Ajá. Y lo comienzan a hacer como si con cincel, así como... Y yo dije, no manches, ¿sabes? Que quedé fascinado cómo me contó su narración, ¿no? Pero, obviamente, no es de esa forma, ¿no? O sea, no, por supuesto que no. O sea, un árbol tiene una resina, esa resina va cayendo y se va fosilizando, ¿no? Tengo entendido. Sí, así es. Y tú me contabas mucho una vez, ya de por sí eso es un fenómeno maravilloso. Y tú me mencionabas, ahora, ¿qué momento como tú mencionabas alguna vez, qué momento de la historia tuvo que haber pasado para que esa resina específicamente haya envuelto a un insecto, ya sea mosquito, abeja, araña, un crustáceo, de una época que, como tú me acuerdo que tú me mencionabas, de una época encapsulada, que estaban encapsuladas en el tiempo, ¿no? Por eso tú me mencionabas un hallazgo de, por ejemplo, de un pez o de, en este caso, una araña dentro de un ámbar, no solamente significa un suceso extraordinario, sino, tú me mencionabas en esas entrevistas que hemos tenido, sino también te cuenta parte de la historia que se tenía en ese momento. Cuéntanos un poco también, Miguel. Mira, cuando los mineros extraen las vetas de ámbar, lo extraen con todo y material, tierra, piedritas, etcétera, ¿no? Y ya se lleva a cabo una limpieza. Entonces, lo que los ambareros hacen después de limpiarlo es ventanear. ¿Qué significa ventanear? Lijan y pulen una sección y con una lupa ven si hay algún fósil por ahí. Si hay algún fósil, entonces los van apartando. Una vez que llega a nuestras manos esas piezas y observamos bajo un microestereoscopio, que es como una especie de microscopio con menos intensidad de capacidad de observación que un microscopio, podemos nosotros observar varios casos que quedaron, vamos a decirlo así, ambarizados
conservados en el tiempo por millones de años. Resulta risible un poquito el tema de la miel congelada. De la miel congelada y eso nos lleva al punto en que existe un cierto tipo de ignorancia, ¿no? De desconocimiento. De desconocimiento en cuanto a qué es el ámbar, ¿no? Como bien lo decías, el ámbar es una resina que se fosilizó. ¿Qué factores debieron ocurrir para que esto sucediera? Porque, oye, la cantidad de ámbar que han sacado de Simojovel de Allende es impresionante. Es decir, estos árboles, porque fueron dos especies de árboles que dieron origen a lo que actualmente conocemos como el ámbar de Simojovel o de Totolapa, ¿no? Estas dos especies de árboles, que son unas leguminosas, Hymenea mexicana e Hymenea allendis, que son los nombres científicos de estas especies, eran unos bosques extensos en lo que actualmente es Simojovel de Allende. Hace 23 millones de años, Tabasco no había emergido, Veracruz no había emergido, entonces Simojovel topaba con lo que actualmente es el Golfo de México, vamos a decirlo así. Ya. ¿Sí? Entonces, Simojovel de Allende estaba como que... Era la costa. Era la costa. Simojovel de Allende era... Hacia el Golfo. Exactamente, hacia el Golfo de México. Entonces, estas comunidades de árboles, de himeneas, estaban muy cerca de un estuario. Algo parecido a lo que actualmente son los manglares. ¿Okay? Entonces, por eso en algunas ocasiones no traje una pieza para mostrarte, ¿no? Pero tengo en casa una pieza en donde tienen incrustaciones, ¿no? No traje esa pieza con incrustaciones, la tengo en la casa. No, hombre, pero si la traes y se cae. No, hombre. No, 2 millones de dólares ahí. Después vamos a hablar de ese tema, Sí, ¿no? Que es también buenísimo, ¿no? muy importante. Sí, entonces, estas comunidades de árboles que dieron origen a lo que actualmente es el ámbar, estaban muy cerca de un estuario. Entonces, estos árboles, producto, no sé, de incendios, porque la resina de los árboles es precisamente un mecanismo de defensa de estos organismos, porque al fin de cuentas los árboles también son organismos vivos, son organismos vivientes. La resina es un mecanismo de defensa ante virus, bacterias, enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, imaginémonos la cantidad de resina que estos árboles produjeron, probablemente producto de incendios o X o Y factores. Entonces, el árbol se sostenía, ¿no? Entonces, la resina paulatinamente iba cayendo y conforme iba cayendo, iba atrapando todo lo que va a su paso, ¿no? Entonces, de ahí también la coloración del ámbar, ¿no? Porque tenemos en el estado claro. ámbar amarillo, ámbar rojo, ámbar verde, ámbar azul. Entonces, científicamente hablando, dependiendo de dónde se produjo la resina del árbol, va a hacer también la coloración. Por ejemplo, si la resina se produjo muy cerca de la copa, entonces la incidencia de los rayos solares en combinación con el viento, esto hace que el ámbar sea más oscuro. ¿Y el color más oscuro que es el azul? El color más oscuro podría ser un color rojo. O color ¿no? rojo. Okay. Entonces, y la resina que se produce más hacia la parte de la base del árbol, tarda más en solidificarse, entonces viene a tener un tono más claro. Entonces, por lo regular, el ámbar que tenemos es ámbar claro. Es más claro, ¿no? El popular, vamos a decirlo así. Entonces, esa resina que fue exudada por el árbol fue atrapando a su paso lo que mencionabas, ¿no? Insectos, alacranes, hormigas, arañas, hojas, flores, lagartijas incluso, ranas. Hace poco me llegó una pieza de ámbar con una pluma. No, imagínate. No, es increíble. Desde 1950 a la fecha solamente 2 piezas con plumas fosilizadas en ámbar. Bueno, la cuestión es que esta resina atrapó todo lo que atrapó a su paso y cayó al suelo. Con el paso de tiempo, mínimo unos 10.000, 12.000 años, que es cuando ya se consideran fósiles, tuvo que pasar ese tiempo para que la resina se solidificara, se consolidara.
Actualmente, por ejemplo, el copal, ¿no? Ajá. El copal que es una especie de fósil también, una resina fosilizada que tiene una edad entre 9.000 a 12.000 años de antigüedad. Ahora te imaginas el ámbar de Chiapas, 23 millones de años de antigüedad tuvieron que pasar para que en los años 50 y hasta la fecha pudiésemos contemplar algunos organismos dentro de la resina fosilizada. Y Miguel, no te quisiera interrumpir, pero cerramos esta pequeña idea y con muchas preguntas. Yo ya estoy aquí viéndolas. Yo ya estoy aquí, ya vamos a polemizar, porque a eso venimos, ¿no? Ya venimos a incendiar el tema, ¿no? Pero no, Miguel Ángel, te agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que es un tema un poco complicado de explicar, ¿no? Digo, tú porque llevas mucho tiempo familiarizado, pero para las personas, como te digo, imagínate lo de la miel congelada, ¿no? No, o sea, está súper despegado de lo de la realidad. Pero terminamos este primer bloque y nos sumamos un segundo en breve, ¿no? Y regresamos a esta conversación con Miguel Ángel García Villafuerte, un biólogo y un paleoaracnólogo. Paleoaracnólogo. Es complicadísima la palabra. Me cuesta. Pero bueno, platicando sobre temas como que creo que son muy, o sea, y lo decíamos en el corte, ¿no? O sea, de que, y con el ejemplo de la miel, que creo que es creo que te vas a llevar mucho, ya sabes. Yo voy a utilizar esa anécdota. Sí, esa anécdota de la miel, de que es miel congelada. No, de que mencionábamos que se ha catalogado al ámbar, como tú mencionas, ¿no? Como al mal del ojo, o el mal de ojo, ¿no? De que de repente se lo ponen a los bebés para que no... Y qué bueno, ¿no? Al final de cuentas tiene... Hay una razón detrás de... Ajá, yo creo que es como parte de este tema cultural que tiene esta zona, ¿no? Yucatán, yo creo que si tuviera ámbar, lo tuviera, o sea, toda esta zona maya, ¿no? O sea, toda esa zona. Pero lo que mencionábamos es que o sea, el ámbar, o sea, nos movimos de las arañas al ámbar porque así tiene que ir, de que ha sido como catalogado como una pieza ornamental. Y tú lo mencionabas como muy al principio, ¿no? De que se ha catalogado como una pieza que te quita el mal de ojo o de que, mira, para que se vea bonita mi sala, voy a poner mi ámbar o lo que sea, ¿no? Pero muy pocas veces nos hemos dado cuenta del valor histórico que tú mencionabas, ¿no? Así es. Y mucho de ello, yo recuerdo que tú me diste permiso esa vez de entrar al taller que se tiene adentro, y es un taller dentro del Museo de Paleontología. Impresionante. O sea, cuéntanos un poco cuál es el trabajo que está haciendo el museo. Bueno, o que en tu temporada hiciste en el museo. Sí, bueno, actualmente se continúa con los trabajos. Durante el tiempo que estuve trabajando para la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, dentro de lo que es actualmente el Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera, déjame decirte algo. El museo alberga una de las colecciones científicas de inclusiones fósiles en ámbar más importantes de México, ¿no? De alguna manera, a través de esos proyectos de inversión, se ha rescatado una buena cantidad de material. ¿Es fácil trabajar con el ámbar? No, no es fácil trabajar con el ámbar, y máxime cuando se tratan de fósiles, ¿no? Y máxime cuando se tratan de fósiles que miden 2 milímetros de longitud o 1 milímetro. Entonces, una vez que se rescatan piezas de ámbar con inclusiones fósiles y caen o se resguardan dentro de la colección paleontológica del museo, entonces se lleva a cabo un proceso curatorial, ¿no? ¿Qué conlleva este proceso curatorial? Es cortarlo, lijarlo, pulirlo, para posteriormente observar en un microscopio, ¿no? A veces es un trabajo tan delicado que aquí, entre nos y el público, sí se han dañado algunos fósiles debido a los procesos de corte. De corte. Entonces, por ello es que hay manos expertas tienen que trabajar con ese material.
Entonces, y es bien importante esto que mencionas, ¿no? Sobre el trabajo que se realiza dentro del Museo de Paleontología, porque el encargado actualmente es un gran amigo mío, el doctor Gerardo Fabio Carbot Chanona, que igual algún día Sí, invítalo. bien admirado, ¿no? O sea, Sí, ¿qué trabajo ha no, hecho el Gerardo doctor Caro? ha hecho un trabajo impresionante, ¿no? Dentro de la historia de la paleontología en Chiapas, Y él dentro así, de la biología, y yo de la creo. biología Sí, también. Gerardo ha sido una punta de lanza para muchas investigaciones, porque también ha hecho sinergia con investigadores nacionales e internacionales. Entonces, él es uno de los investigadores dentro del Museo de Paleontología y actualmente es el encargado de la colección paleontológica, que tuviste sí, la oportunidad de poder ver. Ah, también quiero mencionar aquí y también reconocer la parte o la labor que ha realizado el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, conocido popularmente como el ICTI, porque en mi historia como científico, como investigador, y dada esta preocupación sincera que surge de rescatar piezas fósiles con inclusiones o piezas de ámbar con arañas fosilizadas, pues el instituto tuvo a bien autorizar algunos proyectos en los cuales se rescató una buena cantidad, un buen número de material o un buen número de piezas de ámbar con inclusiones fósiles de arañas, las cuales actualmente se encuentran en la colección paleontológica del museo. Entonces, entre el ICTI y la SEMAN han hecho una sinergia muy especial en este tema del rescate de las piezas de ámbar con inclusiones fósiles. ujú. Y yo, ¿sabes qué? Estaba mencionando y estaba reflexionando ahorita en mi mente. Y justo vamos al medio del asunto, ¿no? Y lo quería alienar con un tema y con una película, ¿no? Blood Diamond. ¿Te acuerdas de Blood Diamond con Leonardo DiCaprio, ¿no? De Sí, que se van a las minas de Sudáfrica, ¿no? sí, A sí. buscar diamante, ¿no? Y todo lo que cuesta, ¿no? Todo lo que cuesta. Conflictos en los lugares cercanos, ¿no? Y mencionábamos el tema de la miel sobre el desconocimiento, ¿no? El ámbar ha costado vidas, ¿no? Vidas que no aparecen tal vez en algunos periódicos porque no se saben, ¿no? O sea, ha sido un trabajo. De hecho, yo tengo un amigo que se llama Diego Pérez que sí llegó a una de las minas y platicó con los mineros y es un trabajo demasiado precarizado, ¿no? Y es un trabajo del día, como tú lo mencionabas, es un trabajo del día, como los pescadores, ¿no? De Exactamente. ver que sale en el día, ¿no? Y lo más importante, y es ahí a donde vamos, la fuga de materiales, o sea, de materiales históricos importantes para el Estado, ¿no? O sea, y tú me lo mencionabas mucho, ¿no? O sea, de por sí una pieza de ámbar consolidada podría considerarse ya una pieza histórica, ¿no? Tal vez, Ah, o sí, sea, porque nosotros tal vez estamos tan acostumbrados al ámbar de verlo en el mercado, en la en calle. la calle, estamos tan acostumbrados a ver ámbar que decimos, no, pues no pasa nada. Sin embargo, existen piezas específicas que se mueven justo por un mercado que no podemos ver, pero que se mueve. Sí, así es. Cuéntanos un poco cómo miras este fenómeno, querido Miguel. Es un tema escabroso, yo creo, ¿no? Pero es importante comentarlo, abordarlo y discutirlo. Eh, el tema del... Voy por Sí, puntos, ¿no? claro, claro. El tema de la extracción del ámbar, como lo mencionábamos en el bloque anterior, no es algo sencillo, ¿no? Me ha tocado ver cómo, cómo trabajan, ¿no? En palabras llanas, cómo se la rifan los mineros en Simojovel con el poco material que tienen, ¿no? Ha costado vidas, sí. La doctora Perla del Carpio, que es una gran amiga también, ha documentado muertes de mineros de diferentes edades. Y este es otro aspecto también, ¿no? Porque ahora que estoy con el tema del ámbar, no tanto en un aspecto científico, sino más allá un tanto comercial, eh,
Por eso es que te digo, no se valora lo que se encuentra detrás de una pieza de ámbar, ¿no? Detrás de una pieza de ámbar se encuentra el esfuerzo de gente, de ancianos, hombres, niños, incluso jóvenes, que se encuentran dentro de las minas, trabajando 8, 10 horas al día, continuas, de verdad. Yo tengo grabaciones, igual te las voy a compartir, de los momentos en que estuve dentro de las minas, el material que ellos ocupan. Por ello es que al principio, un tanto preocupado, ¿no? Hacía mucho hincapié, ¿no? En que al ámbar se le da únicamente un valor artesanal, ¿no? Y que el aretito, que el anillo, que la pulsera, pero detrás se encuentran vidas. Lo voy a decir así llanamente. Se encuentran vidas, personas que arriesgan sus vidas, ¿no? Para extraer eso que tú ves en los aparadores de alguna joyería, en las calles, Sí, claro. utilizando bisutería. Y detrás hay personas, hay gente, hay personas, ¿no? Probablemente no es tan escabroso como el caso del Blood Diamond, ¿no? Ujú. Pero por ahí también va el asunto. Ahora, el otro punto que mencionaste y que también es muy preocupante, ¿no? Sí. Muy preocupante. Un amigo me decía, oye, ya rescataste tantas piezas, ¿no? La vida no te va a alcanzar para estudiarlas todas. Yo le di la siguiente respuesta. No es para que yo las estudie, es para los que vienen detrás de mí. Es decir, estoy dejando un legado que yo espero que alguien lo pueda continuar. Fíjate, hablando del tema de las arañas, voy a meterme un poquito en el tema de las arañas y después regresamos al punto. El primero que descubre una araña en Chiapas fosilizada fue Alexander Petronkiewicz en 1963. Entre 1963 y 1971 hace una publicación de alrededor de 11 especies. De 1960 a 1970 hasta el 2000, nadie se dio la tarea de trabajar con arañas fósiles en ámbar. Llegué yo, metido dentro de la biología, y en el 2002-2003 publico el primer artículo científico con el doctor David Penny reportando una araña saltarina, ¿no? Entonces tuvieron que pasar de 1970 al 2030 y tantos años para que alguien le diera continuidad a la labor que hizo Alexander Petronkiewicz, un investigador estadounidense. Entonces, ¿qué tiempo tiene que pasar para que alguien continúe con lo que yo estoy dejando? No lo sé, ¿no? Probablemente a través de este podcast alguien diga, yo le entro a las arañas fósiles, ¿no? Y le doy continuidad al trabajo que este cuate está realizando, ¿no? Algún biólogo por ahí Sí, que hombre. sea amante de las arañas. No sé si vayan a pasar 30, 40, 50 años, pero la labor que estamos haciendo es el rescate de esas piezas, depositarlas en una colección científica reconocida, por supuesto, como lo es la del Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera, y que alguien venga y entre, ¿no? Saque el trabajo, continúe con el trabajo. Ahora, regresando al punto, la preocupación de la fuga de material es impresionante. En realidad es impresionante. Es como le comentaba yo a una persona en un escrito. Si hace un momento te comenté que en 1950 se descubren los primeros fósiles en ámbar, que fue una abejita y un escarabajo. Imagínate, de 1950 al 2022, la cantidad de piezas de ámbar con fósiles que se han descubierto y que se han ido al extranjero o que han quedado en colecciones particulares, ¿no? ¿A qué se debe esto? Probablemente a una falta de conciencia. Una falta de conciencia en el valor que tienen los fósiles en ámbar. Porque son insectos, ¿no? Son abejas, son hormigas, son arañas, son escorpiones. Una que otra lagartija, uno que otra rana por ahí. Pero el valor no es solamente de carácter histórico paleontológico, sino que también nosotros podemos investigar
cómo era la biodiversidad en el pasado de la artropofauna, de la microfauna, cómo lo es actualmente. Porque nosotros nos impresionamos con un jaguar, está bien. Sí, claro. Nos impresionamos con, no sé, Con un águila arpía, un puma. con un puma, con un tapir, ¿no? Que son especies emblemáticas, con un pavón, ¿no? Es una especie emblemática del estado de Chiapas. Pero estos organismos pequeñitos juegan un papel súper importante en el mantenimiento de la biodiversidad, en el mantenimiento de los biomas, de nuestros ecosistemas. Si no hubiese arañas, ¿Cuántas plagas no tendríamos? ¿cuántas plagas no existirían, ¿no? Exacto. Entonces, si no existiesen, por ejemplo, las catarinitas tú las ves bonitas, de colores, son unos super depredadores de plagas, increíbles, de verdad. Entonces, probablemente no se le ha dado la importancia que tiene este aspecto. No solamente por el tema de las arañas, sino por el tema de las inclusiones fósiles en general, ¿no? Actualmente, en este momento, no hay un proyecto que se dedique a rescatar las piezas de ámbar con inclusiones fósiles. ¿En el pasado hubo? Sí hubo en el pasado. Ese proyecto estaba dentro también del Museo de Paleontología. Por alguna razón ese proyecto se truncó, no se le dio continuidad y eso es algo alarmante. Lo voy a poner así, porque, oye, como chiapanecos debemos de preocuparnos también por este aspecto, ¿no? Cuando se habla del tema de la pérdida de especies dentro de los ecosistemas, nos referimos a las especies actuales. Y hay una preocupación por la pérdida de especies y eso conlleva a una afectación en la biodiversidad, en el concepto de biodiversidad, hablando del número de especies, pero también debe de existir una preocupación por rescatar la paleobiodiversidad que se encuentra en ámbar, porque a través del conocimiento de la paleobiodiversidad podemos tener un mejor conocimiento de lo que tenemos en la actualidad y lamentablemente muy pocos trabajan con estas inclusiones fósiles en ámbar. Y no solamente que muy pocos trabajan, sino que no hay proyectos. No hay proyecto o no hay un proyecto que en la actualidad esté vigente. Ese que diga, vamos a Simojovel, ¿no? Y vamos a rescatar piezas de ámbar con inclusiones fósiles. Pero fíjate que no solamente es el hecho de rescatar las piezas de ámbar con inclusiones fósiles. Esto conlleva a otros aspectos más de carácter social y económico que podrían también beneficiar a los ciudadanos, a los mineros, a los ambareros y a los artesanos de Simojovel de Allende, que ellos de por sí, de alguna manera, se benefician del ámbar a través de las artesanías. Pero el tema de las inclusiones fósiles en ámbar, del rescate de las inclusiones fósiles en ámbar, coadyuvaría más, ¿no?, a fortalecer esta parte social, esta parte económica, esta parte cultural, además de que estamos rescatando, lo voy a poner así, patrimonio de la nación. Claro. O sea, debemos de hacer conciencia de esto. El ámbar es patrimonio de la nación, es patrimonio de México, ¿no? El ámbar de Chiapas, pero no hay proyecto, o sea, no hay un proyecto. Estoy hablando como investigador, estoy hablando como científico, pero también estoy hablando como chiapaneco, como un chiapaneco que ha tenido un acercamiento, un contacto con el ámbar, con la gente que se encuentra, ¿no?, alrededor del ámbar. Pero también, como bien mencionas, hay un mercado que no conocemos. Lo conozco yo muy poco. Pero sí existe un mercado. Conozco algunos autores que trabajan dentro de ese mercado. Y ese material se va fuera del estado. ¿Y dónde terminan? ¿A qué estados terminan? Déjate ¿Y de qué estados, países? No solamente estados, ¿no? Terminan en países. ¿Alemania? No. En Alemania es muy difícil, Sí. muy Difícil. Actualmente Ajá. es difícil por algunas leyes que existen, ¿no? Pero sí hay material que es. Mira,
Andrés, de que se va, se va. ¿Cómo se va? Se va, hermano. ¿Por kilos? O sea, ¿por kilos? ¿O Se- por piezas? Se va por kilos y se va por piezas. Los fósiles en ámbar se van por piezas. Hay fósiles que se venden muy bien. Es lo que yo te iba a preguntar, porque lo que tú mencionabas, o lo que mencionamos, un minero saca una pieza, obviamente con esa necesidad diaria, con esa rapidez, con esa velocidad de vender, te puede vender una pieza 1,000 pesos. Pero ellos no saben si hay un fósil o no. A ese punto voy. Mm. Entonces, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede acabar en el mercado aquí del centro, ¿no? Sí. Y de repente tú llegas, o de repente puede llegar alguna persona que está muy colocada dentro de Simo Jovel, que seguramente sí existen, y Sí. te dicen, mira, aquí hay una araña. Ok. Y entonces esa pieza que fue vendida en 1,000 pesos inicialmente, termina evaluando, porque llega alguien que lo evalúa seguramente, Exactamente. en $80,000, Por ejemplo. por ejemplo. Así es. ¿Cómo sucede este hecho? A ver, cuéntame. Ay, Andrés. Porque existe, o sea, Sí, o sea, sí existe, sí existe. Hay coleccionistas privados. Hay gente que, mira, en este caminar me he topado con gente que me ha dicho, a mí no me gusta el ámbar, ¿no? Si no te gusta el ámbar, ¿no? Pero hay gente que ama el ámbar, ¿no? Se ¿Cómo? fascina por el como ámbar. cualquier hobby, ¿no? O sea, Por los supuesto. carros, Exactamente. ¿qué más te podría decir? Aviones, hay gente yo alguna vez escuché una persona que coleccionaba Mini Cooper, solo Mini Coopers. Wow. ¿Por qué? No sé, o sea, y se vuelven como muy enfocadas en el tema, ¿no? Entonces, hay gente que les fascinan las inclusiones fósiles en ámbar, ¿no? Del Báltico, de República Dominicana, de la India, de Israel, porque también de Canadá, de Estados Unidos, porque también en todos esos países hay ámbar y hay fósiles también, ¿no? Entonces, no existe una ley actualmente que regularice el comercio de los fósiles en ámbar. No existe. Debido a que eso no existe, entonces el propietario de una pieza, vamos a decir, tú vas a Simo Jovel y te compras una pieza, ¿no? Así en bruto. Y le pides a alguien, ¿no? ¿Sabes qué? Púlemela. Y sucede que en esa pieza que adquiriste viene una mantis, ¿no? O viene un alacrán, porque hay mantis también. Y ya tú dices, ah, qué padre una mantis. ¿Cuánto puede valer? Sí, porque pues obviamente no es un ámbar así como que le pones a tu bebé, ¿no? O sea, Claro, por supuesto. no, o sea, ves inmediatamente que algo no cuadra, ¿no? Entonces, ahora ves esa pieza, tiene un fósil, algo que no es tan común, como por ejemplo, La mantis no ha de ser común. no son muy comunes, pero conozco a algunas personas que sí han encontrado mantis, las han vendido muy bien. Como no hay una regularización en el mercado de, mira, es una mantis, la mantis cuesta tanto. El propietario, $80,000. por ejemplo, el propietario puede pedir $100,000. Y si se le antoja su regalada gana, puede pedir $800,000, ¿no? Es un decir, estoy Ajá. exagerando, ¿no? Pero ya va en pro del propietario. Y en ese mercado, o sea, en las evaluaciones de ese mercado, Por ejemplo. porque es un mercado de hobby o un mercado de culto, por decirlo así, y es ahí donde justo creo que eres el más indicado para hablar sobre eso. Ok, entonces, o por ejemplo, piezas con insectos comunes, ¿no? Hormiguitas. Una hormiguita en ámbar te puede costar de 100, 200, 300 pesos, ¿no? Pues es muy común, sale mucho. Sale mucho en ámbar, ¿no? Entonces ya la gente dice, es una hormiga en ámbar. Pero, repito, el valor científico es Inconmensurable. de verdad que sí lo es, ¿no? Y ese es el punto que deberíamos de concientizarnos, ¿no? Aunque sea una hormiguita pequeñita, la información biológica que proporciona al momento de estudiarla es inconmensurable, es enorme, de verdad que sí.
porque no solamente pueden descubrirse nuevas especies, sino se pueden descubrir interacciones biológicas que quedaron atrapadas en la resina. Y fíjate, cuando ocurre eso, por ejemplo, actualmente estoy trabajando en una investigación de un caso de depredación de una araña sobre una mosca, pero en la misma pieza es un caso de arañofagia, le llamamos nosotros, es decir, un caso en donde una araña, es posible arañofagia, de una araña que se come a otra araña, ¿no? Esas piezas, o sea, una persona que tiene ese conocimiento y tiene esa pieza en sus manos y ve una araña que se va a comer a otra y la va a vender, y si tiene el conocimiento, vamos a decirlo así, biológico, le puede poner, dame 300,000 euros, ¿no?, por la pieza. Lo que quiera la persona. Sí, porque seguramente digo, para que llegue ese momento de la vida para encontrar otra pieza igual. Es imposible, sí, ¿no? Es como lo de los diamantes, nunca vas a encontrar un diamante igual. Exactamente. ¿No? Por eso es el valor de los diamantes, ¿no? Exactamente. Y también por eso por eso es el valor de cada pieza de ámbar con una inclusión fósil. Aunque sea una hormiga, aunque aparezca 1000 veces, ¿no?, una hormiga en diferentes piezas, ¿no?, o las abejas meliponas, que son también muy, muy comunes, pero el valor que te proporciona es inmenso en realidad. Entonces, esta fuga de material hacia las colecciones privadas, esta fuga de material hacia el extranjero, sí es preocupante. Entonces, no hay proyectos, actualmente no hay proyectos, pero esperamos que alguien pueda en algún momento decir, voltear los ojos hacia este aspecto importante como son las inclusiones fósiles en ámbar y invertir en el rescate de inclusiones fósiles antes de que se nos acabe, ¿no? Claro. Yo creo que, Miguel, o sea, de forma muy puntual, creo que hemos llegado mucho al punto que al menos se me hace muy preocupante y que era necesario visibilizar. Digo, no son muchos los espacios, tampoco seguramente son muchos los escuchas y las escuchas, pero estamos tratando de hacer la lucha, ¿no? O sea, a ese punto doy, ¿no? Y yo recuerdo mucho que haces mucho hincapié, digo, nos tenemos en WhatsApp desde hace mucho tiempo, pero de que tú dices, o sea, gracias a la tal persona que hizo esta entrega, este rescate de esta pieza, que es inconmensurable, tú lo mencionas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que has posteado 2 o 3 ocasiones de que gracias a fulanito de tal, fulanita de tal, por donar esta pieza para que sea estudiada y para que al final de cuentas quede, como tú mencionas, patrimonio de la nación, y como patrimonio de la nación es de todas y todos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No, o sea, no sé si tengas algún ejemplo claro, que seguramente hay muchos, ¿no? De personas que que donan. Jorge Mijangos es uno de ellos que donó piezas importantes al Museo de Paleontología. Un extranjero, un canadiense, Glenn Peter, él también donó varias piezas al Museo de Paleontología. Y otras personas más que en este momento no recuerdo sus nombres, pero que de verdad en el momento en el cual yo platiqué con estas personas, les hablé, como estoy hablando ahora, de la importancia que tienen los fósiles, pues ellos dijeron, va. Es decir, ellos lo pudieron haber vendido a, no sé. A colecciones, ¿cuánto te gusta? $100,000. Sí, lo que sea. Barato, vamos a ponerlo, ¿no? 5,000 pesos, ¿no? 10,000 pesos. Pero lo que queda ahí en la colección paleontológica, o sea, queda para la posteridad, queda como patrimonio de la nación. Y bueno, esperando a que surja nueva información, ¿no?, que nos dé también una nueva idea de cómo en el pasado se comportaban las especies y cómo se comportan en la actualidad. Yo solo cierro 2 ideas, porque se nos va el tiempo, ¿no, querido Miguel? Y pareciera nada, pero ya nos echamos 1 hora. De verdad. Con dos cosas. Primero, se me hace bien curioso, yo que estoy siempre ahí monitoreando, como le decimos nosotros, las redes, Twitter, Facebook, cualquier red social. Que por ejemplo la revista de National Geographic, la gran revista de National Geographic,
siempre está muy pendiente de los hallazgos paleontológicos que tiene Chiapas. De hecho, inclusive, los últimos hallazgos de peces, de arañas, yo me acuerdo que siguen constantemente replicándolos National Geographic. Y eso te da una identificación de qué tan importante para una revista que es mundialmente conocida y valorada, esté teniendo los ojos de este tipo de aportaciones científicas que se tienen, ¿no? Yo sí estoy como muy consciente de que, sobre todo hallazgos arqueológicos y paleontológicos, a Nat Geo dicen Chiapas, paleontología, arqueología, y es seguramente que lo meten, porque siempre estoy monitoreando la página oficial de National Geographic. Y la segunda, para cerrar, es este llamado que tú creo que lo has hecho desde que te conozco, de es necesario más estudiantes que se adentren tanto a la aracnología como a la paleontología, pero mejor si no a la paleontoaracnología. Paleoaracnología. Paracnología. Es la palabra del mes. Lo voy a tener que hacer en planas porque así luego... Paleoaracnología. Paleoaracnología. Exactamente. Ahora, y creo que es eso. Y creo que es como que el llamado más justo, ¿no? O sea, de que las y los estudiantes volteen a ver y digan, aquí hay un campo de oportunidad. Que, o sea, que es como yo lo he dicho 2 o 3 veces a las personas que de repente vienen. Aquí no es para que nos hagamos ricos. O sea, no es para que tú tengas ahí tu colección ahí de 40,000 huevos Fabergé ahí. O sea, obviamente no. O sea, lo hacemos porque creemos que de forma personal podemos aportar algo a nuestro estado. Y tú con esas denuncias, o sea, el último capítulo que tuvimos es de como te mencionaba, de un hidráulico que dice, se están robando, o sea, hay algo inminente, el agua se está acabando y pueden hacer trasvases en cualquier momento, y Chiapas es el estado que más agua proporciona al país. Es necesario hacer una ley desde el Congreso del Estado para que no se autoricen las trasvases. Que tú lo dices, ay no, qué alarmista. Pero el caso Monterrey, o sea, el caso Monterrey. Y sobre todo, decir que la agenda no está ahí, ¿no? O sea, que la agenda no está ahí. Y volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la agenda del ámbar? En el concurso anual de ámbar. Exactamente. ¿No? O sea, nuevamente piezas ornamentales, mis piezas para tu mesa, piezas... Que sí, que hermosas son, digo, o sea, La hermosísimas, verdad, sí. ¿no? Que los artesanos son artesanos y artesanas de primer nivel. Y mis respetos, la verdad. Pero no es, al menos yo creo que sí existiría un plan B, ¿no? Para cerrar, querido Miguel. ¿Cuál sería este plan B, no? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el plan B? La implementación de un proyecto en donde a través del rescate de piezas de ámbar pueda beneficiar también la economía de las personas, de los dueños de estas piezas, que también los dueños de estas piezas de ámbar puedan adquirir esa conciencia de la importancia del material, y que pues en lugar de venderlas al extranjero o en lugar de venderlas a coleccionistas particulares, pues que queden en alguna colección científica. Claro. Miguel Ángel, para ir cerrando, por primero te agradezco infinitamente. Pero no sé si tengas algún correo, alguna red social, algo que tú puedas dar para que la gente de repente te contacte, te busque. Sí, mi correo electrónico es mgarciavillafuerte@yahoo.com.mx. Excelente, Miguel Ángel, te agradezco infinitamente tu tiempo. Sé que es ya un poco noche, sé que tienes muchas actividades que hacer y sé que estás en una tesis ya cerrándola. Te agradezco siempre tu amistad, ¿no? O sea, gracias. Tu apertura siempre para cualquier tipo de cuestiones, y qué bueno que de las entrevistas que hemos hecho, bueno, o que yo he hecho en mi carrera, haya salido una amistad ya de varios años, y te agradezco infinitamente ese tiempo, ¿no? Al contrario, gracias a ti por invitarme, gracias por, de alguna manera, a través de ti, a través del programa, que pues mi voz también sea escuchada. Esta necesidad como investigador, como científico, como chiapaneco, pueda también ser escuchada por otros. Excelente, Miguel Ángel. Pues nada, despido este bonito programa ya con estas reflexiones, y que fueron temas fuertes. O sea, al menos para mí es un tema fuerte, ¿no? O sea, no es un tema menor,
¿no? No lo Y al es. final de cuentas, no. O sea, yo cerrar en esta idea de agradecer a mis compañeros Alejandra Mandujano y Gustavo Coutinho, quienes nos operaron el día de hoy. Agradecer por su tiempo infinitamente. Y nada, recordarles a las personas que mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo. Y este podcast se puede ver, escuchar a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV. Ahí están los capítulos y nos pueden ver. Y ahí pueden ver el video que nos va a mandar Miguel Ángel seguramente. Y nos pueden escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast. Y con este mismo ímpetu de seguir proponiendo temas que tal vez sean cercanos a la agenda que tiene Chiapas Paralelo, pues nos vemos en la siguiente emisión de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo.